El Ministerio de Restauración Jesús Te Ama Bolivia de las Asambleas de Dios presenta palabras de vida nacidas en el corazón de Dios. A continuación, el pastor Freddy Quino Sánchez. Bendiciones, mis hermanos, la paz de Dios, gracias al Señor, mucho mejor cada vez por la gracia y la misericordia del Señor. Y pedimos al Señor que todas las vidas y todas las familias cada día vayan recuperándose en ese proceso que Dios está restaurando nuestras vidas. Va a restaurar la iglesia muchas cosas. Permítame orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por darnos la vida y permitir que podamos seguir respirando para proclamar tu palabra, para hablar que tú eres el Rey y que tú eres el Señor. Gracias, papito. Ponemos todo en tus manos. Hágase tu voluntad, Señor, y reina tú. Y aún en la palabra que vamos a dar hoy, Señor, por favor, instrúyenos, corrígenos y hágase tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Hemos estado meditando la palabra y una palabra que el Señor habló a mi vida es esto que está en Romanos capítulo 12, versículo 1. Lo he titulado Sobre el altar y debajo del altar. Ya, como título le pusimos, perdón por repetir, sobre el altar y debajo del altar. Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Qué dice? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es nuestro texto base, pero la vamos a apoyar con Éxodo 29:38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de un año cada día, continuamente. Leamos Levítico capítulo 1, versículo 4, que el tema es igual. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Yahvé, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Y luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza, la grosura de los intestinos, sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavarán con agua los intestinos, las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Yahvé. Mira, hoy día quiero hablar acerca del sacrificio en el altar. Romanos ya nos está mencionando y nos dice, ¿no? Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, suban al altar. O sea, Pablo está diciendo, les pido por favor encarecidamente mis instrucciones por la experiencia, suban al altar y presenten su cuerpo como sacrificio vivo. Eso es lo que le agrada a Dios y ese es un verdadero culto racional e inteligente. En el Antiguo Testamento se ofrecía ganado cordero, vacuno, o tal vez un ave si era muy pobre la familia, y se lo ofrecía encima del altar. Y los animales eran muertos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de Éxodo 29:38, dice que se lo ofrecía uno en la mañana y uno en la tarde, o sea, sangre continua, sacrificio continuo. Y esto era porque no todas las veces yo podía ofrecer mi ofrenda, mi sacrificio por mi pecado. Imagínense, todos los días me hubiera quedado sin nada, toda una situación. Entonces el sacerdote continuamente ofrecía por el pueblo para cubrir con la sangre de Cristo alguna situación que el ser humano hubiera pasado o sus hijos hubieran hecho. Entonces sacrificio en la mañana y sacrificio en la tarde, un sacrificio continuo. ¿Ya? La sangre y el hecho de que un inocente moría por mí me daba la garantía de poder caminar. Pero en cuanto yo podía, voluntariamente llevaba mi ofrenda al altar y lo subía. Y ahí es cuando Levítico habla y dice, ¿no? Pondrás tu mano sobre el animal inocente. ¿Para qué? Para que lo que yo merecía como castigo pase a este animal, en este caso el cordero. Y dice, se hará aceptado como expiación, o sea, será una ofrenda agradable a Dios porque Él llevará, la ira de Dios será remitida. ¿Por qué? Porque yo he transferido mis pecados a un animal inocente.
Ahora, vayamos un poco a eso, porque Levítico dice entonces degollará al becerro en la presencia de Yahvé, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahora, como le digo, era un cordero o un becerro que se lo sacrificaba, ¿ya? De acuerdo a la situación que uno meditaba, ¿no? Ya sea por la nación, ya sea individual, ya sea por el sacerdote. En este caso, cuando uno llevaba, yo quiero hablar a esto, cuando uno llevaba personalmente, según la ley, inclusive había que tener un cordero, vivir con ese cordero 4 días, ser parte de la familia ese cordero, y tener después de los 4 días llevarlo al sacrificio. Era una ofrenda de costo. Y cuando lo llevaban, se lo presentaban al sacerdote, debía ser un cordero sin defecto alguno, ya macho, entonces lo ofrecía y se le daba. Entonces el sacerdote aceptaba, una vez que lo examinaba, aceptaba el cordero, el sacrificio, y le decía, pon tu mano. Entonces el que estaba mal agarraba y ponía su mano. Esa palabra dice casi apoyaba su mano sobre el cordero. Entonces al hacer esto le estaba transfiriendo, le estaba imputando todos sus pecados, todas sus fallas a alguien inocente. Pero esa no solamente era la situación, porque la Biblia dice entonces degollará el becerro. Ahora, de acuerdo a distintos tiempos, alguna vez hicieron los sacerdotes, pero esta era una tarea personal mía. Entonces el que llevaba la ofrenda agarraba el cuchillo y él mismo personalmente le cortaba la yugular al becerro o al cordero, ¿ya? En presencia del sacerdote y en el tabernáculo de la reunión. Él mismo lo hacía. ¿Para qué? Para entender esto era necesario entender que degollando al cordero estaba entendiendo él que la paga del pecado es muerte, que cada vez que pecara, esa es la situación. Entonces era una situación muy fuerte para él, muy, muy fuerte. Una vez que el cordero era degollado, el sacerdote agarraba un lebrillo y agarraba ahí la sangre y rociaba por encima del altar, ¿ya? Lo rociaba el altar y por debajo, ¿ya? Y en los cuernos, de acuerdo a la situación. Pero no solamente ello, ¿ya? Sino la Biblia dice, si nosotros seguimos viendo el verso 6, y desollara el holocausto. O sea, ¿qué es desollar? La palabra desollar es pashat, significa despojar, desvestir, quitar. O sea, en realidad es quitarle la piel. Entonces agarraban al cordero y lo desollaban, le quitaban la piel. Ahora, si era un becerro, le quitaban la piel. Bueno, en ciertos casos la cabra y el becerro no se las desollaba, sino se las ofrecía totalmente. Pero si era becerro, le quitaban la piel. Y la piel tenía un alto valor. Y si era un holocausto, hermano, aún tuviera alto valor, debería ser quemado. Ahora, en otros casos se agarraba la piel y se lo daba al sumo sacerdote. Dos cosas muy importantes, ya que quiero hablar yo con usted. Perdón. Cuando Jesús estaba en la cruz, le despojaron de todas sus vestiduras. Pero él mismo dice en Filipenses, si se acuerda usted, él mismo se despojó de lo que era por causa nuestra. No se agarró como si no tuviera que desprenderse de lo que tenía en el cielo, sino se despojó, se sacó su vestidura para venir a ser hombre. Pero no solamente eso, en el Salmo 22 y Mateo dicen, ¿no?, que agarraron sus vestiduras. Muchos hablan que fue crucificado totalmente desnudo. Entonces al cordero, ¿qué hacía? Se le sacaba la piel para verle todo. Pero sacar esto implicaba, muchos dicen, ¿no?, sacar esto era como sacar algo valioso que tenía él. Pero hay dos cosas. Uno, que se lo quemaba totalmente. Y segundo, que se le daba al sacerdote la piel. No dice para qué, pero se lo daba. ¿Y esto qué es? Esto implica que cuando yo recibo esa piel, estoy vistiéndome de Jesús. La Biblia dice, revestidos de Jesús. Me estoy vistiendo de la justicia del Señor. En el huerto, cuando Adán y Eva pecaron, fue igual, tuvo que morir un cordero, pero les vestieron con las pieles. Es de la misma manera, cuando Jesús murió por nosotros, lo desollaron, Él se despojó por nosotros, lo desnudaron públicamente. Y por esa situación fuimos cubiertos por la justicia de Cristo. Era todo un proceso este que le estoy hablando en el altar que pasaba, ¿ya? Algunos dicen que era quitar lo más valioso, aún el orgullo mismo. Cuando uno sube voluntariamente al altar, cuando uno sube al altar, como dice Romanos, me despojo.
a medida que usted va captando la idea, vamos a despojarnos, o sea, es morir. Porque al cordero o al becerro había que cortarle la yugular. Yo subo voluntariamente al altar, como dice Romanos, y estoy dispuesto a morir por Cristo, y estoy dispuesto a despojarme de todo aquello, por más valioso que sea, ser pasado en el fuego. Y el fuego es la presencia del Espíritu Santo. Pero no solamente era eso, sino se sigue hablando en Levítico 1:6. Y desollará el holocausto, y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar, y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza, la grosura, los intestinos, sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Holocausto es ofrenda encendida, grata para Yahvé. Miren, no se agarraba el cordero y se lo ponía. Había que desollarlo, había que cortarle la yugular. Pero una vez hecho, acomodaban la leña. O sea, no era un asunto cualquiera. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y acomodar la leña implica para mí, ¿qué? Poner en orden mi vida. Entonces, subir al altar es decirle, Señor, yo muero. Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo decía, yo todos los días tengo que morir. Entonces era morir, pero no solamente morir, era despojarme de lo más valioso que tengo y decirle, Señor, ¿qué tengo precioso fuera de ti? Pablo decía, para mí todo es basura. Por la excelencia de Cristo, por amarlo a Él, uno se despojaba. Voluntariamente uno subía al altar. Es lo mismo que Isaac. Dice que Isaac subió voluntariamente. A la presa, en este caso al sacrificio, se lo amarraba en los 4 cuernos para ser quemado. Y a Isaac lo ataron. En este tiempo, hermanos, uno tiene que atar tal vez a la vida de nuestros hijos, decir, Señor, te lo ofrezco como ofrenda voluntaria. Eso va a ser en otro tiempo cuando uno voluntariamente suba, pero a veces como padres, como Abraham y lo hizo Isaac, debemos hacer para que nuestros hijos sean quemados por el fuego del altar, purificados. Entonces, ordenar la leña era ordenar la vida. Pero una de las cosas que se quemaba, dice la Biblia, acomodarán las piezas antes de la cabeza, acomodarán las piezas. O sea, ¿qué estoy diciéndole? Agarraban al cordero y lo partían, si era becerro lo partían en varias partes y lo acomodaban en el altar de bronce para ser quemado totalmente. Hay un libro que es el Talmud de los judíos que guardan las tradiciones, cómo hacer los sacrificios y lo guardan como normas. Ya diferente al Mishnah, pero que es el Talmud. Y en este Talmud que dice que eran 10 los cortes que le hacían al cordero, o sea, eran divididos en 10 partes y lo ordenaban y eran quemados. El número 10 significa completo, significa entrega total, totalidad. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Yo me entregaba en totalidad a Dios, totalmente en el altar, y eso subía. Pero una de las primeras cosas que, como dice la Biblia, menciona, dice, acomodará las piezas, la cabeza. Es por eso que en la Santa Cena o en el Cordero Pascual había que comer todo, la cabeza, todo había que comer, que es otro tema. Pero acá se acomodaba la cabeza. Y la palabra cabeza es Rosh, cumbre, cima, primero, jefe, capitán. Entonces, ¿por qué en el altar yo debería poner mi cabeza? ¿Por qué cuando yo subía al altar debería estar con la intención de morir, de despojarme todo, de entregarme en totalidad? Mire lo que le estoy diciendo. Y poner mi cabeza. Cabeza significa pensamiento, mente. Porque ya es hora, hermanos, no soy primero yo. Él está siempre por encima de mí. Es reconocer su superioridad, su soberanía. Romanos capítulo 12, el verso que sigue, dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pongo mi cabeza para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Señor, por favor, que mi cabeza sea quemada en el fuego. Ahora no es un fuego, como le digo, un fuego, ese tiempo era un fuego de juicio, pero ahora cuando yo subo al altar, es el fuego del Espíritu Santo que toma mi cabeza, mi manera de pensar, mi manera de obrar, mi manera de actuar. El pensamiento es una de las armas efectivas del enemigo para ponernos ideas y dudar de la palabra del Señor. Entonces, cuando pongo mi cabeza, Señor, yo le digo, Padre, quiero estar en tu voluntad. Tú sé todo, la primacía en mi vida.
Yo ya no quiero ser jefe de mi vida, quiero ponértelo en tu servicio, tú eres el soberano. Pero en la cabeza, ¿qué está? Están los ojos, está el oír, el hablar, el oír, el ver. Entonces, ¿qué le pongo, Señor? Mi ver, mi oír, mi hablar, mi sentir, porque percibe por el olfato, te lo pongo a ti, ya no vivo yo. Entonces, una de las primeras cosas que se ponían era la cabeza. Se dice que la primera letra del alfabeto es Aleph, ¿ya? Es Aleph. Y esta palabra Aleph significa primero, ¿ya? Esta palabra Aleph que le estoy hablando significa cabeza de toro o cabeza de realeza. Entonces, ¿qué estoy diciendo cuando yo digo eso? Estoy diciéndole, Señor, te entrego todo. Ahora, esta palabra Aleph que le estoy hablando, así porque tiene como forma de toro, es una letra, significa ya cabeza de toro o cabeza de realeza, o uno que no se puede fragmentar, que no se puede partir. Y ese fue el problema, por eso el hombre llevaba al altar su cabeza, en todo lo que le he dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me fragmento, yo me parto delante de Dios, me derrumbo. La Biblia dice, Dios es uno, Él es uno, pero yo me fragmento delante del Señor. Y la palabra Aleph es que no se puede fragmentar y que no se puede dividir. Pero cuando yo pongo esto, yo me quiebro delante de Dios y le digo, hágase tu voluntad, Señor. Pero ahora bien, mire, yo quiero seguirle hablando. No solamente se colocaba lo que le digo, la cabeza, sino se agarraba la grosura de los intestinos. Si usted sigue leyendo la cita bíblica, dice que se agarraba la grosura de los intestinos. Se lo ponía al fuego. ¿Qué significa grasa? Grasa significa abundancia, fertilidad, prosperidad, material, fuerza, capacidad, robustez. Eso es lo que lo ponía, igual en el fuego. Entonces ese altar estaba implicando que yo le estaba diciendo, Dios, todo viene de ti. Lo que yo tengo, mi prosperidad, lo que tú bendices, Señor, aún mi capacidad, mi fuerza como persona te pertenece a ti. Y yo lo pongo al fuego del altar, Señor, y para decirte gracias, porque sin ti no soy nada. Hay una alabanza que cantábamos hace mucho tiempo, es una alabanza que nos ha acompañado. Cuando dice, sin ti nada somos en el mundo, ni las hojas de los árboles se mueven si no es por tu poder. Entonces reconozco que viene de Él. Eso era quemar la grasa. La grasa es riqueza, fertilidad. Pero junto con la grasa se quemaban los intestinos. Ahora, ¿cómo yo puedo ofrecer mis intestinos al Señor? Subirlo al altar. ¿Sabía que la ciencia ha denominado a los intestinos el segundo cerebro? Porque si bien el cerebro está, nuestra cabecita tiene una forma así, esta otra de acá es más grande que parece lo mismo. Se dice que los intestinos, hermanos, es el segundo cerebro y tiene un sistema nervioso casi autónomo con el sistema nervioso que tiene el cerebro, pero que se conecta e informa. O sea, lo que pasa en los intestinos lo informa al cerebro. Entonces es como le digo, es el cerebro emocional, la mente somática. Responde a las reacciones, emociones, sentimientos. Es por eso que alguien dice, ¿no?, que cuando uno está nervioso es ahí donde ocurren las cosas y uno corre al baño, tiene problemas. Y cuando se dice esto, hablarle, por ejemplo, dice que el 90% de la serotonina se encuentra en los intestinos y el 10% en el cerebro. Y la serotonina es un neurotransmisor que hace una información. Tiene que ver con ¿qué? Con el placer. Es aquel que regula el hambre, la situación sexual, la serotonina. Se lo llama la felicidad, el placer. Entonces está en los intestinos, ¿ya? Es la hormona de la felicidad, del sueño, de la memoria. Entonces, aquí adentro están los sentimientos. ¿Qué quiero decirles? Yo le entrego mis sentimientos a Dios. La ciencia lo está diciendo esto. La ciencia me está diciendo que aquí en los intestinos se producen muchas cosas. Ahora podemos entender por qué gente y hay personas que cuando hay una situación de amor, de situación, los intestinos se les mueven. Porque ahí funciona toda esa situación. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Estoy diciendo, yo tengo que entregarle mis sentimientos más profundos al Señor. Y decirle a Dios, te lo entrego. Porque ¿cuál es la área que más nos han destrozado? Aquí en los sentimientos. Y eso cuando está mal los intestinos, dice que produce estrés, produce el colon irritado, problemas hasta de diabetes que vienen.
Pero el problema ya no es en el cerebro mismo, sino que recibe la información por los intestinos. Entonces en los intestinos están todos los sentimientos, la emoción. En la Biblia dice, no, aún en los intestinos hay dolor, hay rabia, hay venganza, o también hay cosas buenas. Cuando hay niveles bajos de serotonina, donde está en el intestino, se produce lo que se llama la depresión. Entonces tiene que ver mucho con lo que comemos inclusive. Y aún tiene que ver mucho cómo procesamos todo eso, la flora intestinal que tenemos, toda esa situación, hay que cuidarlo. Pero a lo que yo quiero decirle es que la Biblia me dice, cuando la Biblia me habla, dice, no, amaos entrañablemente. O sea, en cierto sentido me está diciendo, ámense con todos los intestinos, o sea, con lo que hay dentro. La Biblia me está diciendo que el Señor dice, no, me duelen mis entrañas. Entonces me está hablando de sentimientos, de algo profundo que puede afectar mi cerebro. Inclusive, mire, perdón que yo sea un poquito crudo en esta situación, cuando yo leía, se están haciendo trasplantes de heces. Nunca se vio esto, la ciencia. ¿Por qué? Porque hay mucha proteína y mucha bacteria beneficiosa que puede ser de cura para otros, dice. Porque acá ocurren muchas cosas. Entonces cuando se lo llevaba al altar, se le estaba diciendo al Señor, te entrego mis sentimientos más profundos, Señor. Porque cuando uno tiene dolor, cuando uno está muy enojado, tiene rabia, recuerda esas emociones de lo que les han dañado, de lo que los han lastimado. Y eso está afectando todo el cuerpo. Porque es un segundo cerebro, o sea, la parte emocional nos va a afectar y la ciencia lo dice. Entonces yo entrego eso al Señor. Si habláramos esto, porque no me alcanza mucho la situación, hay mucha gente que se deprime, que se destroza. Por eso es bueno entregar nuestros sentimientos al Señor. En la Biblia habla que hubo un hombre que le metió el puñal a su hermano e hizo de esta manera y los intestinos se le salieron. Hubo un rey que los intestinos se le salieron, hermanos. Los intestinos salidos implica que alguien anda lastimado, alguien anda herido, que no ha podido arreglar su situación. Producto de eso se producen los desórdenes en la vida de uno. Pero espiritualmente, ¿cuánto? Por eso la Santa Cena limpia nuestros intestinos. Hay una doctora que habla, porque se ha hecho una ciencia inclusive, dice, ¿no? Cuando alguien tenga problemas de estreñimiento o problemas de estrés, revisa sus intestinos. El problema está ahí. Entonces, se están haciendo curaciones, inclusive para el estrés, a base de los intestinos, darles una atención mejor y especial. Y esta doctora habla y aconseja y dice, ¿no? Cuando alguien tenga un estrés, un desorden ahí por la situación existente que está pasando, medite. Ahora ella dice, no sé qué va a meditar, haga yoga, pero medite y va a ver cómo sus intestinos mejoran y llegan a funcionar mejor y su estrés va a desaparecer. La Biblia ya me lo dijo. La Biblia me dice que medite en su palabra, que es más dulce que la miel. Y cuando yo medito en su palabra, ese estrés, esa situación de sentimientos de venganza, de odio, desaparecen en el Señor cuando los pongo a sus pies. ¿Cuánto necesitamos? Y el enemigo, ¿cuánto nos ha engañado, hermanos? Y la Biblia, si usted sigue leyendo el verso, yo voy a retroceder un poquito aquí en mi Biblia, por favor, para leerlo. Está diciendo, ¿verdad? Acomodarán las piezas, las cabezas, la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavarás con agua los intestinos. ¿Y qué es lavar con agua los intestinos? Es la palabra, es meditar la palabra. O sea, lo que el doctor me ha dicho, lo que está diciendo, no es la palabra, ya me lo dijo. Cuando yo leo la palabra, estoy lavando mis situaciones profundas. Y cuando viene la Santa Cena, yo estoy dispuesto a perdonar. Porque lavar es con la palabra de Dios. Me regenera, me restaura. Y como yo he entregado mi cabeza en el altar, pues ya no pienso. Y como me he despojado de mi orgullo, de lo más valioso, la humildad está en mí. Hermano, nunca se ofreció pues un águila, un león, un asno por su terquedad. Se ofreció un cordero en humildad, un becerro, no dijo nada. Y en humildad yo subo al altar y le digo, Dios, estoy aquí. Entonces uno lava, dice la Biblia, le sacaban el estiércol, la suciedad, lo más hediondo de mis sentimientos, de las heridas que yo tenía ahí. Entonces uno lava y saca toda esa situación. Esta doctora, como yo le decía, perdón que repita, de 15 a 20 minutos, si uno medita, dice, su cuerpo no va a sufrir, o sea, va a tener tiempos de
paz, de tranquilidad, y no va a tener problemas digestivos o de trastornos digestivos que derivan en trastornos y depresiones en la mente. La Biblia ya me lo dice, me lo ha mencionado. Si yo subo al altar, ¿cuántos de nosotros, hermanos, no queremos subir al altar? Y al no subir al altar tenemos todos estos problemas. Ahora, si físicamente están, espiritualmente estamos ahí trastornados, no perdonamos, la enfermedad nos acomete, mi espíritu está enfermo. Cuando mi espíritu está enfermo, mi alma se enferma. Cuando mi alma se enferma, mi cuerpo sufre los efectos. Cuán importante es perdonar. Pero no solamente debía lavarse los intestinos, se lavaban las piernas delanteras y las traseras una vez acomodadas en el altar. Lavar las piernas delanteras significaba, las piernas traseras, era ver mi caminar, cómo camino. Jesús le lavó los pies a los discípulos. Yo quiero que el Señor lave mi caminar constantemente. Pero no solamente lavaba las piernas traseras, sino las delanteras, que significa mi accionar, cómo camino, cómo acciono. Todo debía ser lavado por la palabra. Y todo eso subía al altar y esto era consumido por el fuego. Y perdón que les reitero una y otra vez. Este fuego que antes era de juicio para nosotros es el fuego del Espíritu Santo que nos dirige, que nos lleva, que al subir al altar le decimos: Señor, estoy en tus manos, no puedo estar más. El altar era de bronce, hermanos, los utensilios eran de bronce. Y el bronce significa juicio. Pues cuando Jesús subió al altar fue juicio sobre él. Y tuvo que ir a pagar nuestro pecado hasta la muerte segunda, hasta el fuego. Era terrible, pero todo ¿para qué? Para que nosotros estemos en el Señor. Todo sobre el altar. ¿Qué dice Isaías 53:5? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesucristo fue molido, desmenuzado, a pedazos, hermanos. Y por sus heridas somos sanados. Lo que les estoy diciendo yo es que ahora yo subo voluntariamente al altar. Yo subo. Y dice que esta es una ofrenda encendida. O sea, no era solamente que la ceniza. A veces uno se imaginaba y decía, ¿no? ¿Cómo a Dios le puede gustar la grasa, el olor de lo que se quema? Será como nosotros cuando estamos haciendo un asadito, qué sé yo, y se huele. No, es que era la acción, mi obediencia, mi humildad, mi decisión de servirle, todo de mí, Señor, te entrego. Eso subía como olor agradable. No es como cuando nosotros olemos un churrasco, un asado, etc. No. Entonces esta ofrenda encendida, hermanos, era la víctima que subía totalmente consagrado a Dios. Y eso subía como olor agradable. Y eso le daba placer al Señor. Hoy creo que muchos de nosotros ya no quieren subir en esa situación. ¿Qué dice Levítico 1:9? Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Yahvé. Necesitamos subir hoy al altar. Para estos tiempos de restauración que hemos dicho, que hemos hablado la anterior vez, de lo que se va a abrir las iglesias, necesitamos subir al altar. Son tiempos de consagración, porque el regreso del Señor está cerca. Debo subir al altar. Primero que me degüellen, al cordero se le cortaba la yugular, decir: Señor, ya no vivo yo. Padre, quiero morir. Quiero estar crucificado contigo. Lo despellejaba: Señor, me desvisto de todo aquello que no es correcto. El Señor le dijo a un hombre: ¿dónde están tus vestidos de sopas? Él venía con otros vestidos, no venía vestido de la justicia del Señor. Entonces eso significaba, luego inmediatamente la leña era acomodada, es poner en orden mi vida. Dios me está diciendo: tienes que poner en orden tu vida. Tercero, ahí estaba la cabeza son pensamientos. Primero, Rosh, Aleph, ¿se acuerdan? La primera letra, cabeza de toro, realeza. No, ya no hay para mí más. Cristo es lo primero, Él es. Y en la cabeza están los ojos, el oído. Todo te lo entrego, Señor, a ti. Luego inmediatamente agarraban la grosura, que es la abundancia, la riqueza. Reconocer que todo lo que tengo viene de Dios y nadie más. Y luego agarraban el intestino. El intestino son mis emociones, todo lo que está dentro. Debo lavar el estiércol que hay. ¿Para qué? Para que mis sentimientos estén totalmente consagrados al Señor.
Dice su palabra que si tú eres feliz en el interior, en el espíritu, lo que pasa en el exterior no va a afectar nunca a tu alma. Tu felicidad viene de Dios. Eso no afecta a tus intestinos. Pero cuánta gente hoy está afectada en el alma y está dañada y las enfermedades vienen y hay un problema tremendo. Y esto es olor agradable delante de Dios. Estamos sobre el altar, ofrenda encendida. Entonces cuando yo leo Romanos 12:1 ya lo entiendo. Entonces Pablo dice, les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, por lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz, les aconsejo. La palabra rogar está diciendo, agarren mis instrucciones, atiéndame a lo que yo les digo, a las advertencias, suban al altar. Pero ya no van a ser sacrificios muertos como hacían con el cordero y lo partían, se exponían públicamente, sino sacrificios vivos, zoe, que tengan vida, no muerto como la ley levítica. Entonces yo subo voluntariamente al altar para decir, Señor, aquí estoy, haz de mí lo que quieras. Ahora la palabra santo es separado, consagrado, implica que me estoy entregando a Dios para ser limpio, me estoy separando para Él. Entonces estos tiempos Dios va a llamar a esto, morir a mí yo para hacer la voluntad de Dios. Y lo que le decía hace rato en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El fuego consumía, que es el Espíritu Santo. Este tiempo que le estoy diciendo, necesito estar sobre el altar. Hoy necesitamos. Dios ya ha probado nuestras vidas. Estamos pasando una pandemia, estamos llegando al pico, estamos en descenso. El pico llegó a familias cristianas en ver cómo estamos con el Señor, cómo reaccionamos ante esto. Y muchos expusieron sus intestinos y había, hermanos, estiércol, mugre. Había que subirlo al altar, decir, Señor, haz lo que tú te plazca, haz lo que tú quieres. Tuvimos que entregar nuestra supremacía, etc. Fuimos afectados en la abundancia, en la entrada de los salarios, qué sé yo. Pero, Señor, estamos en ti. Entregamos nuestro caminar, nuestro andar, ordenamos nuestra vida. Porque lo que viene, tenemos que estar listos a la venida del Señor. Pero mire lo que dice Apocalipsis 6, 10, 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en ella? Miren, aquí la palabra clave para nosotros, cuando vio el quinto altar, dice que estaban bajo el altar. Ahora, cuando me refiero al quinto sello, es lo que vio Juan en el cielo después del cuarto sello, las cosas que sucedieron, terremotos, muerte, etcétera, etcétera. Y cuando Juan ve en el quinto sello, cuando se abrió, ve debajo del altar las almas que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Qué les estoy queriendo decir? Ahora, cuando me refiero a almas, no significan seres etéreos que están ahí, no, sino cuando me refiero a alma, me estoy refiriendo a vida. La Biblia dice que es vida, nefesh, o psujes, o sea, son dos palabras que quieren decir alma, persona, o vida, o sangre. Entonces cuando Juan vio debajo del altar, vio personas o vio la sangre vertida por causa de ¿qué? De la palabra de Dios. Pero esta gente que se quedó, hermanos, fue gente que no participó de la iglesia. La iglesia fue sellada con el Espíritu Santo de Dios. Y la gente que subió al altar se consagró, estaba listo para irse con el Señor. ¿Por qué? Porque fue sellado por el Espíritu Santo. Ellos decían, Señor, me consagro a ti, entrego mi cabeza todo delante de ti. Y cuando vino Jesús, pues se llevó a esa iglesia gloriosa. Pero los que quedaron no tuvieron este privilegio, hermanos. Tuvieron que quedarse y estar debajo del altar. Su sangre también fue vertida, pero debajo del altar. Aunque muchos dicen que es prefigura del Levítico y le pusieron la sangre abajo, arriba y abajo. Pero acá dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a Dios diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestras sangre de los que moran a la tierra? El Señor les dice, no, un tiempo más. A ellos tienen que esperar todavía el número de que se complete. ¿Por qué? Porque no habían hecho la decisión de consagrarse. O sea, la pregunta ya para un poquito llegar a la culminación de lo que estamos hablando. ¿Dónde tú quieres estar? ¿Encima del altar o debajo del altar?
Dice que estas personas murieron por causa de la palabra y su testimonio. Pero antes, hermanos, eran guardados por el Señor, guiados por su Espíritu. Ahora no, la iglesia se había ido. Ahora estaban debajo del altar. Murieron por causa de la persecución, de las matanzas que existieron. Y por defender el Evangelio del Señor. Pero estaban debajo del altar. Se quedaron en la gran tribulación. Hoy, hermanos, es mejor sufrir, subir como sacrificios vivos. Es mejor consagrarse, puede doler, puede ser duro. La situación que estamos viviendo no es la mejor, pero yo subo. Hoy es el tiempo de servirle, es oportuno. Y dice que clamaban, ¿hasta cuándo? Hermano, ¿cómo sufrirá la gente que se quede? Dios nos guarde, Dios nos libre. El padre entregará al hijo, el hijo a su padre, la nuera. Dicen, no, huyan los que están. Serán tiempos como nunca ha habido, dice Jesús. Vivirán problemas en la familia, ¿ya? Tendrán momentos extremos en la familia por los que aman, y la sangre corre debajo del altar. Pero ¿por qué si es tan... Hoy no quiero decir que es fácil, no, pero es oportuno subir al altar. No sea que mañana estés debajo del altar. Y la gente decía, ¿hasta cuándo, Señor? Vamos a estar así. No decían, no era ira, venganza, sino decían, ¿hasta cuándo vamos a tener que morir injustamente? Ahora, hermanos, hay persecución, hay situaciones, pero no, dice la Biblia, no se ha escuchado nunca, ni va a ser como lo que va a venir. Y les dice, no, este número falta todavía para que se complete. En cambio nosotros, Dios así lo permite, hermanos, sellados por el Espíritu Santo, nos vamos a ir a la presencia del Señor. Pero Él les dice todavía no. Ya, leamos por favor Apocalipsis 6:11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. No, tienen que esperar. Hermanos, estar debajo del altar es perder las recompensas de estar con el Señor. Uno tardíamente, igual estaba la sangre por la causa de Jesús, se les dieron vestiduras blancas, no porque murieron, sino porque el Cordero estaba ahí por Jesús. Estaban dispuestos a aceptar a Jesús como su Salvador. Y por esa situación, por proclamar la palabra, por dar testimonio de Jesús, murieron. Pero ahora, ¿por qué no hacerlo? Entonces Pablo, en la carta a los romanos, nos vuelve a decir, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, ahora presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora conságrense, ahora busquen al Señor. Mañana puedes estar debajo del altar y en tu corazón tú sabes, y yo sé que la situación que vivo y lo que estoy pasando es porque en el momento oportuno, en vez de subir al altar, me quedé sin decidir mi consagración al Señor. Y hoy es tiempo de consagrar. El altar es un lugar de muerte, de sacrificio, de entrega y de consagración. Me consagro a ti. Entonces, el verdadero culto, ¿cuál es? Ofrecer mi vida al Señor. Morir todos los días. Como Pablo decía, ya no vivo yo. El verdadero culto es ofrecer nuestras vidas todos los días, cotidianamente. Ofrecerle mi cuerpo todos los días de mi vida. Eso es subir al altar. Cordero de día y cordero de noche. Doy gracias a Dios porque este tiempo Él nos ha hablado, Él nos ha levantado, Él ha sanado las vidas de muchos. Muchos hermanos han partido, cierto, pero Dios ha hecho su gloria y su misericordia. Y hoy te está diciendo, sube al altar. Voluntariamente, nadie te va a obligar. Sube y consagra tu vida. Entrégale todo a Él. La leña debe estar ordenada, tu vida tiene que estar ordenada. Y entrégale al Señor, entrega tu cabeza, tu modo de pensar, todas tus dubitaciones, tus dudas, entrégalo, Señor. Cambia tu manera de ver, de oír, de hablar, de sentir. Entrégale tu grasa, perdón que diga así, entrégale todo lo que tú tienes, las bendiciones, la prosperidad de Él viene. Tus intestinos, deja que el Señor sane todas las cosas que tienes ahí, saca el estiércol. Entrega tu caminar y tu accionar, sube al altar. Y eso es como olor, es ofrenda encendida, olor grato. Cuando hacemos esto, Dios huele y se agrada de mi acción. Debemos morir, o caso contrario, estarás debajo del altar,
Morirás también, pero morirás por causa de Cristo. Morirás por la palabra, morirás por el testimonio, pero la iglesia ya se ve y tendrás que esperar un tiempo todavía hasta que se complete el número. Y habrán preguntas, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué he tenido que subir? Es que no subiste al altar. Eres salvo, sí, pero si hubieras subido al altar la situación hubiera sido mejor. Pero como estuviste debajo del altar y no hubo consagración, esto es lo que está pasando. Ahora eres salvo, pero este es el precio. Y dice que les dijo, esperen un momento más. Hermanos, hoy es el tiempo de estar en el altar. Y para terminar, quiero hoy desafiarte a que tú y yo subamos al altar. Entreguemos toda nuestra vida y le digamos, Señor, aquí estoy. Quiero subir voluntariamente al altar. Quiero entregarte mi vida, Señor. Y estar listo a lo que viene. Estar preparado a las bendiciones que tú vas a dar. Pero quiero subir al altar. Me despojo. Me cortan el yugular. Bueno, estoy hablando figurativamente. Ya no quiero vivir yo. Yo quiero vivir en ti, Señor. Ya no vivo yo, mas tú vives en mí. Señor, despojo, les desollaba, me saco todo aquello que es inservible y me visto de la justicia de Cristo, Señor. Ordeno mi vida. Te entrego mi manera de pensar, de ver. Te entrego toda la abundancia porque de ti viene, Señor. Te entrego mis sentimientos porque eso es lo que más daño me ha hecho. Te entrego mi caminar y te entrego mi andar, Señor. Y esto sube como olor fragante. Ore conmigo, por favor, y le entreguemos esto al Señor y que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias. En este tiempo que, Señor, hemos pasado y todo lo que ha sucedido, nos hacen entender que es necesario subir al altar. Tal vez hasta estos días, Señor, hemos jugado o hemos caminado una vida mediocre y hemos estado debajo del altar sin compromiso. Pero hoy, Señor, este momento duro que hemos pasado, a través de ver hermanos, Señor, fallecidos, hermanos muertos, Señor, nos estás enseñando a consagrarnos y a separarnos para ti. Quiero entregarte, Dios, quiero morir. Hay cosas en mi carne que me empujan a ciertas situaciones. Quiero morir para ti, Señor. Quiero ordenar mi vida como la leña ordenaba el altar para arder. Y, Señor, quiero entregarte mi manera de pensar. Aleph quiere decir cabeza de toro. Señor, realeza, no, ya no más. Tú tienes el control de mi vida y acepto. Tú eres el primero en mi hogar, en mi vida personal. Tú eres el primero. Lo acepto, Señor. Dice que el corte era de 10 piezas. Implica totalidad. Señor, quiero entregarte todas las áreas. Como dice tu palabra. Señor, cuerpo, alma y espíritu. Irreprensibles. Ayúdame, Señor. Ya en mi cabeza, Señor, está mi ver, mi oír, mi hablar, mi sentir. Pero también te entrego mis intestinos, Señor, todo aquello que me ha afectado, el estiércol que hay, lo lavo en la palabra del Señor. Te pido que laves y estos intestinos sean restaurados, sanados, Señor, para que estés sobre el altar. Pero también te entrego mi caminar. Señor, eran ordenadas las piernas delanteras y las patas traseras. Señor, te entrego mi caminar, te entrego mi accionar sobre ti. Que todo esté en el altar. No quiero estar debajo del altar, Señor. Que venga un tiempo feroz en mi vida y debajo del altar yo clame y diga, ¿por qué? Porque no subiste al altar oportunamente. Eres salvo, pero no tienes los beneficios de una iglesia que subió al altar. Ahora eres salvo, pero estás debajo del altar. Recibirás recompensas, sí, pero no como los que subieron al altar. Señor, te damos gracias hoy. Y el desafío hoy, antes de que nos reunamos como iglesia, Señor, porque el tiempo está cerca, es que, Señor, todos subamos al altar y podamos consagrarnos en estos tiempos finales hasta que tú vuelvas por tu iglesia y nos lleves si así lo permites. Gracias, Dios, por todo lo que nos has hablado hoy. Gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia, Señor. Te agradecemos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, el desafío es eso, suba al altar, suba al altar. Pero no solamente le digo subamos al altar, entreguemos todo al Señor. No sea que mañana estés debajo del altar
hoy es el tiempo de subir al altar y recibir toda la herencia, recibir toda la recompensa que Dios tiene y estar junto a Él. Que el Señor me lo bendiga, 1000 bendiciones. Mi hermano, levántese, no hemos hablado tanto de la palabra en los domingos, levántese, tome su autoridad, suba al altar, conságrese y Dios hará todo lo demás. El próximo domingo, si Dios lo permite, estaremos nuevamente con ustedes. Y si hay cambios o no, pues veremos cómo estamos por la congregación. Pero mientras tanto seguimos. Los miércoles seguimos con la palabra con los pastores y los sábados tenemos discipulado de jóvenes también. Que el Señor me los bendiga, hermanos, sobre el altar, no debajo del altar. La paz del Señor, shalom. Hasta pronto, si Dios lo permite. 1000 bendiciones. Shalom.